en el corazón de la bulliciosa ciudad de Samara, donde las calles a orillas del río Volga han sido testigo de tantos altibajos de poder, una familia aparentemente perfecta del exalcalde Víktor Tarkov se desmoronó de pronto en medio del misterio. Él y su esposa desaparecieron de forma repentina sin dejar rastro. Sin ruido, sin palabras de despedida, solo quedó el apartamento, limpiado hasta el extremo inquietante, y una serie de mensajes extraños enviados desde el propio teléfono de él. La policía siguió el rastro de los productos químicos, de los bidones de plástico comprados a toda prisa y del dinero oscuro que fluía hacia la cuenta de alguien dentro de la misma familia. ¿Qué fue lo que hizo que una nieta nacida en la abundancia se convirtiera en una heredera de sangre fría? ¿Y cuántos secretos quedan aún por revelar detrás del brillo de la élite de Samara? Samara es una ciudad con una historia rica y una posición estratégica importante a orillas del río Volga. Es un gran centro industrial, donde la economía está estrechamente vinculada con la política y con círculos elitistas cerrados. En los años 90 y antes del año 2000, aquí se formó un equilibrio particular entre el gobierno, el gran capital y las estructuras criminales. Las élites locales tenían una influencia que iba mucho más allá de la región, y su riqueza se basaba a menudo en flujos de petróleo, negocios turbios y juegos políticos entre bastidores. Una de las figuras clave de la élite de Samara era Víktor Tarkov. Todo el mundo conocía ese nombre, desde los funcionarios hasta los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Él no solo dirigía la ciudad, sino que también controlaba una gran parte de la economía de Samara. Nacido en Kivisiu, Tarkov pasó de ser un ingeniero químico soviético a convertirse en un empresario exitoso, después en un alto funcionario y finalmente en alcalde de Samara. Este cargo le hizo aún más poderoso, pero al mismo tiempo también le granjeó multitud de enemigos. La familia Tarkov no solo era rica, sino una verdadera dinastía, acostumbrada al poder y al lujo. El propio Víktor Tarkov poseía propiedades de élite, terrenos y coches caros, y sus familiares disfrutaban de todos los privilegios derivados de su estatus. Sin embargo, tras esa apariencia de prosperidad se escondían problemas graves. Ekaterina Tarkova, la nieta de Víktor, nació en 1995 en Samara, en un entorno en el que el dinero y la influencia se consideraban algo natural. Su madre, Lyudmila Tarkova, creció como la heredera de una familia poderosa, mientras que el padre de Ekaterina, Sergei Loginov, era conocido en los círculos criminales con el apodo de El Lord. Desde joven, Lyudmila Tarkova se relacionó con personas de dudosa reputación. A pesar de tener acceso a la mejor educación y a innumerables oportunidades que su padre le ofrecía, ella eligió una vida despreocupada, disoluta y ociosa. En los años 90, su entorno fue convirtiéndose en representantes del mundo criminal, entre los cuales se sentía muy segura. Su primer marido, Konstantin Sherbakov, estaba vinculado a uno de los grupos de crimen organizado en Samara y murió en el año 2001. Tras su muerte, Lyudmila comenzó una relación con Sergei Loginov, un hombre que no solo procedía del mundo criminal, sino que participaba directamente en fraudes relacionados con el petróleo que le reportaban millones. En el año 2010 fue detenido por preparar el asesinato de oficiales del SSB, tras lo cual acabó entre rejas. Pero Lyudmila también siguió exactamente los pasos de su marido. Trabajó estrechamente con grupos criminales, participó en tramas fraudulentas y finalmente también terminó en prisión. En el año 2021, Lyudmila Tarkova se vio envuelta en un gran caso penal. Intentó extorsionar al diputado de la Duma de la provincia de Samara, Alexander Mileyev, por la suma de 200 millones de rublos, amenazando con publicar material comprometedor sobre su vida privada. Sin embargo, su plan fracasó. Mileyev acudió inmediatamente a la policía. En el mes de diciembre del año 2022, Tarkova fue detenida y poco después el tribunal la declaró culpable. A continuación, fue condenada a 7 años de prisión en una colonia correccional ordinaria. Ekaterina Tarkova pasó sus años de juventud en un estado de total libertad y sin ningún tipo de control.
Como nieta de un político influyente, desde pequeña nunca le faltó nada, pero no comprendía el verdadero valor del dinero. A diferencia de sus coetáneos, no tenía limitaciones en sus gastos, ni necesitaba esforzarse en sus estudios, ni someterse a normas estrictas. Esto le transmitió una sensación de permisividad que con los años no hizo sino intensificarse. Desde muy joven, Ekaterina llevó una vida de lujo. Se sentía atraída por las marcas caras, las fiestas de élite y las relaciones con personas influyentes. En aquellos años, la vida nocturna en Samara estaba en pleno apogeo y Tarkova se integró rápidamente en la llamada Juventud Dorada. Los hijos de familias acomodadas, para quienes el entretenimiento era el sentido de la vida. En ese entorno, el alcohol y las sustancias ilegales formaban parte de lo cotidiano. Ekaterina no se preocupaba por el futuro. Su abuelo se ocupaba de todo por ella, y su madre, ocupada con sus negocios criminales, no intervenía en su vida. Los problemas comenzaron cuando Ekaterina se volvió adicta a las sustancias ilegales y su comportamiento se hizo cada vez más agresivo. Con el tiempo, su dependencia aumentó y ya no podía vivir si no consumía con regularidad. Su entorno también fue cambiando poco a poco, y las personas a su alrededor estaban dispuestas a proporcionarle cualquier cosa a cambio de dinero, favores o la influencia de su familia. A pesar de la generosa paga que le daba su abuelo, Ekaterina empezó a gastar más de lo que podía permitirse. En el año 2016, cuando su reputación en Samara ya era de todo menos intachable, conoció en Chipre a un ciudadano israelí. Su romance se desarrolló rápidamente y al poco tiempo se casaron. Ekaterina adoptó el apellido de su marido y pasó a llamarse Belskaya. En el año 2017 tuvieron un hijo. Sin embargo, la vida familiar no cambió su estilo de vida. Seguía provocando escándalos, consumiendo alcohol en grandes cantidades y era incapaz de controlar sus emociones. El marido no pudo soportarlo y, tras 2 años, pidió el divorcio. Después de la separación, Ekaterina regresó a Samara y dejó al niño al cuidado de sus abuelos. Ahora volvía a estar completamente mantenida por su familia. Recibía apoyo financiero de su abuelo, Víctor Tarkov, quien, a pesar de su comportamiento, no dejaba de ayudarla, pero ni siquiera eso parecía bastarle. Ekaterina gastaba sumas enormes en entretenimiento y sustancias ilegales, pero por primera vez se dio cuenta de que el flujo de dinero estaba disminuyendo. En el año 2020 su situación se volvió crítica. Intentó someterse a un tratamiento de desintoxicación, pero pronto recayó y regresó a su estilo de vida anterior. En ese momento, su comportamiento se volvió aún más incontrolable. El dinero empezó a escasear, pero sus necesidades siguieron siendo las mismas. Para conseguir dinero, comenzó a vender sus pertenencias personales, bolsos caros, joyas, teléfonos e incluso iconos que sus abuelos le habían regalado. Los valores familiares dejaron de importarle. En aquel momento, el dinero era mucho más importante para ella. Con el tiempo, Ekaterina empezó a pedir dinero prestado a conocidos, pero en poco tiempo ya nadie confiaba en ella. Las deudas se acumularon y los prestamistas se mostraban cada vez más severos a la hora de exigir el reembolso. Se encontraba en un callejón sin salida. No quería trabajar y no tenía ninguna fuente de ingresos legal. Cuando Víctor Tarkov se dio cuenta de que su nieta no pensaba cambiar su estilo de vida, empezó a reducir gradualmente el apoyo financiero que le brindaba. Esto fue un golpe para Ekaterina. No vio la acción de su abuelo como un intento de ayudarla, sino como una traición. Estaba convencida de que él estaba obligado a seguir manteniéndola. Los conflictos en la familia se intensificaron cada vez más. En las discusiones no ocultaba su irritación y culpaba abiertamente a su abuelo y a su abuela de todos sus problemas. Con el tiempo, su ira no hizo más que aumentar. En un momento dado, se dio cuenta de que la única manera de resolver de una vez por todas sus dificultades financieras consistía en eliminar a quienes le impedían acceder a la herencia. En el año 2023, la situación financiera de Ekaterina Tarkova empeoró de forma dramática. Sus deudas alcanzaron los 7.000 rublos. Pidió esta suma a varias fuentes.
una parte a organizaciones de microcrédito y el resto a personas que no toleraban ningún retraso en el pago. A algunos de ellos les prometió un reembolso rápido, pero en realidad no tenía ninguna posibilidad real de pagar. La presión de los acreedores crecía y las llamadas y amenazas eran cada vez más agresivas. Durante este tiempo, Ekaterina intentó vender los bienes de su familia. Comprendía que necesitaba dinero con urgencia y empezó a buscar compradores para objetos de valor propiedad de la familia. En su punto de mira no solo había iconos antiguos, sino también joyas e incluso el coche de su abuela. Según las conclusiones de la investigación, de hecho, logró vender algunos de estos objetos, pero ni siquiera estos fondos fueron suficientes. Después, Ekaterina consideró la posibilidad de vender el terreno registrado a nombre de Víctor Tarkov. Sin embargo, su abuelo, un hombre con gran experiencia y que controlaba estrictamente su patrimonio, nunca permitiría que su nieta dispusiera de sus bienes sin su consentimiento. Ella comprendía que, mientras él estuviera vivo, no podría tener acceso pleno a su dinero. A principios del mes de enero del año 2025, Víctor y Natalia Tarkov dejaron de comunicarse de repente. Familiares, amigos y socios de negocios intentaron ponerse en contacto con ellos, pero sus teléfonos permanecían apagados. La desaparición de la pareja provocó rápidamente preocupación en su entorno. No eran el tipo de personas que desaparecen de repente y sin previo aviso, especialmente Víctor Tarkov, que siempre se mantenía en contacto tanto con socios comerciales como con antiguos colegas. Cuando no respondió a las felicitaciones de cumpleaños el día 3 de enero de 2025, sus familiares se alarmaron de inmediato. El antiguo adjunto de Tarkov fue el primero en dar la voz de alarma. Intentó repetidamente llamar a Víctor, pero sin éxito. Poco después recibió un mensaje extraño. Todas las preguntas a Katia. El mensaje parecía sospechoso. Tarkov siempre escribía con corrección y prestaba atención a los signos de puntuación, pero aquí el estilo era completamente diferente. Siguió intentando comunicarse con la pareja, pero sin éxito. Después, su asistente presentó una denuncia de desaparición ante la policía. Tras la denuncia oficial, la policía inició de inmediato la investigación. En primer lugar, los agentes comprobaron el domicilio de los Tarkov, analizaron sus transacciones financieras recientes y revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia. No tardaron en aparecer detalles inquietantes que apuntaban al comportamiento extraño de Ekaterina Tarkova. Las sospechas aumentaron tras examinar sus transacciones financieras. Justo antes de la desaparición de sus familiares, había realizado compras dudosas y luego intentó borrar las huellas de su presencia en el apartamento. Cuando los investigadores llegaron a la casa donde vivían Víctor y Natalia Tarkov, se encontraron con una escena extraña. Aunque no había signos evidentes de lucha, la habitación estaba inusualmente limpia. Los expertos encontraron rastros de reactivos químicos que normalmente se utilizan para eliminar restos biológicos. En el curso de un examen minucioso del apartamento, los expertos emplearon dispositivos especiales para detectar rastros ocultos que no son visibles al ojo humano. En el baño y en la cocina encontraron restos de sustancias biológicas, que, tras ser analizadas en el laboratorio, revelaron la presencia de sangre. El análisis de ADN confirmó que los rastros encontrados pertenecían a Víctor y Natalia Tarkov. La cantidad de sangre no era significativa, lo que llevó a los investigadores a la suposición preliminar de que la muerte se produjo mediante un método que no provoca hemorragias abundantes. Los objetos que Ekaterina compró unas semanas antes de la desaparición de sus familiares llamaron la atención de los investigadores durante mucho tiempo. Según los datos obtenidos, había pedido por internet contenedores de plástico, productos químicos, bolsas gruesas y trajes de protección. Estas compras resultaban especialmente sospechosas, ya que no tenían una finalidad doméstica evidente. Además, en ese momento su situación financiera seguía siendo precaria, y los grandes gastos no se correspondían con su estilo de vida habitual. El análisis de sus acciones recientes demostró que Ekaterina también había empezado a disponer activamente de los bienes de sus abuelos. En poco tiempo puso a la venta una serie de objetos de valor propiedad de Víctor Tarkov. Entre ellos había iconos antiguos,
joyas y un Toyota RAV4 que utilizaba su esposa, Natalia. La venta de objetos tan valiosos en tan corto espacio de tiempo suscitó preguntas durante la investigación, ya que no existía confirmación de que los propietarios le hubieran transferido voluntariamente el derecho a disponer de sus bienes. Paralelamente, la investigación solicitó detalles sobre las llamadas telefónicas y los mensajes de Víctor y Natalia. El análisis de los datos obtenidos reveló que sus teléfonos móviles seguían activos incluso después de la supuesta fecha de desaparición. Además, desde sus números se enviaron mensajes a conocidos y familiares, en los que se afirmaba que la pareja supuestamente se había ido de viaje. Sin embargo, un peritaje lingüístico reveló incoherencias en el estilo y en la construcción de las frases, lo que permitía suponer que los teléfonos estaban siendo utilizados por otra persona. Otro hecho sospechoso fue que Ekaterina utilizó el teléfono de su abuelo para acceder a su banca electrónica. Los investigadores descubrieron que, tras la desaparición de Víctor Tarkov, se intentó realizar transacciones financieras desde sus cuentas bancarias. Aunque nunca se llegó a disponer por completo del dinero, el mero hecho de intentar gestionar las finanzas de otra persona mientras se desconoce el paradero del propietario se convirtió en otra prueba importante. Cuando las pruebas fueron suficientes, la policía decidió detener a Ekaterina Tarkova. Las medidas operativas se llevaron a cabo en el apartamento de su abuelo, en el que ella seguía viviendo incluso después de su desaparición. Durante la detención, Ekaterina Tarkova se comportó con una calma sorprendente. No intentó resistirse, no mostró indignación y no hizo preguntas sobre los motivos de su arresto. Tampoco mostró signos de nerviosismo o miedo, algo que suele ser característico de una persona sospechosa de un delito grave. Después de ser llevada a la comisaría, fue interrogada. En el primer interrogatorio, Ekaterina se negó a declarar, alegando un mal estado de salud. Los investigadores continuaron su trabajo y le presentaron las pruebas que habían encontrado. Sin embargo, en lugar de dar explicaciones claras, empezó a cambiar su versión de los hechos. Sus declaraciones eran contradictorias y sus explicaciones no resistían la crítica. En el curso de la investigación posterior se encontraron pruebas adicionales que permitieron reconstruir la posible cronología del crimen. Los investigadores siguieron analizando las grabaciones de videovigilancia, los testimonios de los testigos y los rastros digitales en los teléfonos y ordenadores de la sospechosa. Todo este material ayudó a dibujar un cuadro más preciso de lo sucedido. La línea principal de su defensa consistía en negar toda culpa. Afirmaba que no sabía nada sobre el destino de sus familiares y que supuestamente había vendido sus bienes a petición de ellos. Sin embargo, las pruebas recogidas demostraban lo contrario. Los investigadores siguieron reconstruyendo la cronología del crimen y se toparon cada vez con más pruebas que apuntaban a su participación. Cronología del crimen. Hipótesis posibles. El mecanismo exacto del asesinato aún no se ha aclarado, pero la investigación baraja varios escenarios posibles. Envenenamiento. Según una hipótesis, Ekaterina habría preparado el crimen mezclando veneno en la comida o en las bebidas de sus familiares. Esto explicaría la ausencia de signos de lucha, aunque los peritajes no han hallado pruebas concluyentes del uso de venenos. Violencia con objeto contundente. Otra teoría sostiene que las víctimas fueron asesinadas rápidamente, posiblemente mediante golpes en la cabeza. La ausencia de una gran cantidad de sangre en el apartamento podría indicar que el crimen se cometió de este modo. Los golpes podrían haber provocado la muerte inmediata, tras lo cual Ekaterina se deshizo de los cuerpos. Estrangulamiento. Esta posibilidad se considera una de las hipótesis más probables. Si la autora del crimen quería evitar hacer ruido, podría haber empleado este método. Sin embargo, la investigación aún no ha reunido suficientes pruebas para confirmar esta versión. Después del crimen, Ekaterina tuvo que deshacerse de los cuerpos, y la investigación sugiere que recurrió a medidas poco habituales. Las grabaciones de vigilancia muestran a Ekaterina entrando en el apartamento con un gran bidón de plástico azul. Más tarde, el mismo contenedor aparece en las imágenes ya en el patio de la casa. Los investigadores creen que podría haber contenido los restos de las víctimas.
Además, en el caso se mencionan productos químicos que podrían haberse utilizado para descomponer tejido humano. Algunos medios de comunicación informaron de que supuestamente se encontraron partes de cuerpos humanos en el refrigerador del apartamento. Sin embargo, no existe confirmación oficial de esta información. Aún así, los expertos encontraron microscópicas manchas de sangre en distintas partes del apartamento, a pesar de que se había intentado limpiar el lugar a fondo. La investigación continuó y cada nueva prueba reforzaba la teoría de que Ekaterina Tarkova estaba implicada en la desaparición y probablemente en el asesinato de sus familiares. Un detalle curioso. Poco antes, Ekaterina había afirmado que se había roto la pierna y que se desplazaba con muletas. Sin embargo, el día en que recogió las bolsas y el bidón, las muletas habían desaparecido de repente y su caminar era firme. Además, los vecinos afirmaron que en ese periodo se vio a un hombre desconocido cerca de ella, que posiblemente la ayudó a transportar el bidón. No obstante, su identidad aún no se ha esclarecido y la investigación sigue en curso. Las autoridades investigadoras consideran que Ekaterina se deshizo de los restos mortales por partes, arrojándolos a contenedores de basura en distintos distritos de Samara. Más tarde, los residuos de esos contenedores fueron llevados al vertedero de Preobrazhenka. Los agentes de los cuerpos de seguridad iniciaron operativos de búsqueda en el vertedero. Sin embargo, había pasado demasiado tiempo y decenas de toneladas de basura hicieron que la búsqueda fuera casi imposible. Además, se baraja la versión de que algunos restos pudieron haber sido destruidos con ayuda de productos químicos u otros métodos, aunque todavía no hay confirmación de ello. Tras finalizar la investigación y recopilar todas las pruebas, la Fiscalía presentó formalmente cargos contra Ekaterina Tarkova. Se la acusa de doble asesinato con el fin de apropiarse de bienes, así como de ultrajar los cadáveres de las víctimas. El juicio despertó una gran atención pública, ya que la acusada era la nieta del exalcalde y el propio crimen se distinguía por una crueldad particular. Tras la detención de Ekaterina Tarkova, en el marco de la investigación también se examinó la hipótesis de una posible implicación de su madre. La pregunta era lógica. ¿Podría Lyudmila, que se encontraba en la colonia penitenciaria, haber influido de algún modo en su hija y estar interesada en la muerte de sus padres? Sin embargo, no se encontraron pruebas directas de su participación en el crimen. En el momento de los hechos, llevaba ya varios años encarcelada y no tenía la capacidad de organizar el delito. No obstante, su papel en la formación de la personalidad de Ekaterina no deja lugar a dudas. Lyudmila le mostró a su hija que se podía obtener dinero y poder mediante el engaño, la manipulación y el crimen. Ekaterina adoptó este estilo de vida, que finalmente la llevó a cometer los actos más terribles. La Fiscalía solicitó una pena de prisión perpetua para Ekaterina, argumentando que el crimen se había cometido por motivos egoístas y con especial crueldad. Una de las preguntas que quedaron abiertas durante el juicio fue si hubo o no un posible cómplice. Durante la investigación surgió la opinión de que Ekaterina difícilmente podría haber cometido sola un crimen tan complejo. Se reveló la identidad del principal candidato al papel de posible cómplice. Resultó ser el preso llamado Vitaly Lukin, a quien Ekaterina había conocido durante una visita a su madre en la colonia. Los investigadores descubrieron que Ekaterina mantenía un estrecho contacto con este hombre. Según los registros de llamadas, ella lo llamaba con frecuencia antes del crimen y también le transfería dinero a su cuenta. Sin embargo, no había pruebas directas de su participación en el delito. El tribunal lo consideró un posible coordinador del crimen, pero en el momento de dictar sentencia no había pruebas suficientes para acusarlo. El caso de Ekaterina Tarkova se convirtió en una de las historias criminales más llamativas de los últimos años. La opinión pública se dividió. Algunos consideraban a Ekaterina una criminal de sangre fría que cometió el delito únicamente por la herencia. Otros sostenían que detrás de ella había personas más poderosas. Sin embargo, la mayoría coincidía en un punto. El crimen era inhumano y merecía el castigo más severo. En la actualidad, las vistas judiciales siguen siendo transmitidas por la televisión estatal
y los periodistas publican cada vez más hechos sobre la vida de Ekaterina, sus problemas con las sustancias ilegales y las deudas. La sociedad quedó conmocionada al saber que la nieta de un hombre influyente había sido capaz de matar a sus propios familiares por dinero. Según las últimas informaciones, Ekaterina Tarkova ha dejado de hablar debido al estrés. En los interrogatorios y en las vistas judiciales no pronuncia una palabra y parece completamente distante y aislada. Según una versión, podría padecer mutismo psicógeno, un estado en el que la persona pierde la capacidad de hablar y responder a las preguntas. Otra hipótesis plantea que se encuentra en un estado de sopor, una condición previa al coma, caracterizada por la pérdida de la actividad consciente mientras se conservan los reflejos. En un futuro próximo será trasladada a un hospital psiquiátrico de Samara para un peritaje psiquiátrico con el fin de evaluar su estado mental y descartar una posible simulación. Se prevé que el peritaje dure al menos 30 días. Tras el crimen, la cuestión de la herencia quedó abierta. Según estimaciones preliminares, el patrimonio del exalcalde ascendía a 145 millones de rublos. Sin embargo, Ekaterina perdió todos sus derechos hereditarios. Según la ley, las personas condenadas por asesinato no pueden heredar. Solo quedaba un posible heredero que podía reclamar los bienes: el hijo pequeño de Ekaterina, que tras su detención quedó bajo la tutela de los servicios de protección social. Su padre, un ciudadano israelí, se enteró de la situación a través de las noticias. La cuestión de conceder la custodia del niño a su padre fue sometida a consideración del tribunal, pero las autoridades rusas no tenían prisa por tomar una decisión. El patrimonio de Víctor Tarkov, según la decisión judicial, debía pasar al heredero legal más cercano. Dado que Ekaterina fue privada de su derecho a heredar, esta cuestión sigue abierta. El día 19 de febrero de 2025, el procedimiento judicial contra Ekaterina Tarkova aún no había concluido y no se había dictado sentencia definitiva. Ella permanece detenida hasta el día 2 de abril de 2025. La investigación continúa para comprobar la posible participación de otras personas en el delito, entre ellas el preso Vitali Lukin, con quien Ekaterina tenía contacto. El silencio de ella, frío, absoluto, desconcierta aún más tanto al público como a los investigadores. Nadie sabe si está ocultando algo o si simplemente ha perdido toda capacidad de enfrentarse a su propia culpa. La lujosa casa donde antes vivían el matrimonio Tarkov ahora solo conserva unos arañazos apagados en el suelo de madera y el olor a productos químicos que aún flota en el aire. Huellas que recuerdan que, a veces, la tragedia más grande no viene del enemigo de fuera, sino que comienza dentro del propio hogar. El 20 de junio de 2024, en el barrio rico de American Fork, Utah, un adolescente llegó a casa y descubrió a sus padres muertos en la cama, sangre por todas partes. El padre, Olin Johnson, 57 años, empresario exitoso especializado en construir campos de tiro para el FBI, recibió un disparo en la cabeza. La madre, Carolyn Johnson, 52 años, profesora de canto famosa en la Universidad Brigham Young, recibió múltiples disparos en el pecho y la cabeza a corta distancia. El arma estaba al lado derecho de Olin, solo con sus huellas dactilares y pólvora, sin allanamiento, sin robo, sin enemigos. Familia mormona feliz, 6 hijos, patrimonio de $1.500.000, nunca violencia. Pero, ¿por qué un padre modelo mató a su esposa y luego se suicidó? La policía concluyó: asesinato-suicidio. ¿Motivo? Nadie lo sabe. Solo quedó una publicación extraña en Facebook de Olin un día antes. Por más malo que sea, la moto me quiere igual que el primer día. ¿Qué pasó en esa casa perfecta? Vamos a descubrirlo. Carolyn Johnson nació el 29 de febrero de 1972 en Provo, Utah, Estados Unidos. Era hija única y sus padres la adoraban. Siempre mantuvieron contacto estrecho entre sí. Carolyn tenía una relación maravillosa con su familia.
Desde pequeña fue muy creativa, especialmente atraída por la música. Tras graduarse del instituto, estudió en la Universidad Brigham Young, donde cursó música, técnica escénica y teatro. Tras obtener su licenciatura, dedicó más de 27 años a enseñar canto en la misma universidad. Pero su carrera profesional no terminó ahí. Además de enseñar, abrió su propio estudio de canto, donde formó a artistas ambiciosos. Muchos de sus alumnos lograron éxito, actuando en teatros profesionales de Broadway y haciéndose un nombre como compositores e intérpretes. La carrera oficial de Kerilyn también incluyó numerosas actuaciones en Estados Unidos y el extranjero. Fue miembro de un cuarteto exclusivamente femenino, actuó en musicales y fue una reconocida músico de sesión. Además, la familia, sus hijos, su marido y el cuidado de ellos eran su mayor pasión. Mientras estudiaba en la Universidad Brigham Young, Kerilyn fue a una pastelería cerca de una librería. Olin Johnson trabajaba allí en ese momento y comenzaron a hablar. Al final de la charla, el joven pidió su número de teléfono. Esa misma noche, Olin la llamó. Empezaron a hablar y quedaron en verse. Esto llevó a una relación romántica y finalmente a una boda en Salt Lake City el 24 de abril de 1992. Más que la música y el canto, Kerilyn solo amaba a sus 6 hijos. Siempre fomentó su éxito y les ayudó a desarrollar sus talentos. Olin Johnson nació el 29 de marzo de 1967 en American Fork, Utah. Desde pequeño, Olin fue muy trabajador. Le gustaba ayudar a sus padres en el negocio familiar y dedicaba todo su tiempo libre a caminar en la naturaleza. El bosque denso y las montañas siempre lo calmaban. En el instituto se hizo bastante conocido en la zona como atleta, compitiendo en carreras de fondo. Su familia, como la de Kerilyn, eran mormones devotos. Tras graduarse del instituto, realizó una misión en Portugal con la iglesia. Al regresar, continuó sus estudios y obtuvo 2 licenciaturas en portugués y relaciones internacionales. Olin también estudió en la Universidad Brigham Young. Mientras estudiaba, trabajó como profesor de idiomas en un centro de formación misional. Siempre trabajó duro para mantener a su esposa y 6 hijos. El padre apoyaba todos los esfuerzos de la generación más joven, esperando que desarrollaran su potencial creativo como sus padres. No es sorprendente que asistir a clases de karate, actuaciones musicales, torneos, competiciones y conciertos en los que participaban los niños fueran las actividades más importantes para toda la familia. Olin dedicó 24 años de su vida al voluntariado. Durante mucho tiempo lideró el equipo de búsqueda y rescate del sheriff del condado de Utah. Durante este periodo ayudó a miles de personas en emergencias. Todos lo conocían como una persona tranquila, atenta, cariñosa y extremadamente profesional, que prestaba atención incluso a los detalles más pequeños. La pareja se casó en abril de 1992. El cabeza de la joven familia resolvió inmediatamente sus dificultades financieras. Durante mucho tiempo no hubo trabajo bien remunerado. Sin embargo, Olin siempre fue un joven muy decidido y firme. Soñaba con iniciar su propio negocio. Estaba interesado en el campo de la formación y educación para el personal encargado de hacer cumplir la ley. Al principio, trabajó como gerente en proyectos de construcción de campos de tiro, incluidos para la Oficina Federal de Investigación y la Academia Cuántico en Virginia. Después, Olin ganó más experiencia y comenzó a construir esas instalaciones él mismo. En el momento de los hechos mencionados, había construido una carrera exitosa en este campo y seguía desarrollando nuevas instalaciones de formación. A pesar de este trabajo, todos describían al hombre como muy cálido y amable. Kerilyn admitió después que inmediatamente sintió compasión y empatía por él, y por eso estaba convencida de que Olin sería un marido y padre maravilloso. Le encantaba cocinar para su gran familia y disfrutaba del ambiente hogareño que creaba. Para el año 2024, los hijos mayores de la pareja ya se habían independizado. Solo quedaban los hijos menores en casa con los padres. La madre y el padre dedicaban todo su tiempo libre a la siguiente generación.
Ambos trabajaban muchas horas, por lo que pasaban todos los fines de semana lejos del bullicio de la ciudad. Les encantaba viajar, visitando varios países de Europa y Australia y explorando muchos estados. La pareja prefería el descanso activo, el esquí y el senderismo, siempre llevando a los hijos. Era difícil encontrar una familia más unida que los Johnson. Carolyn y Olin seguían viviendo una vida plena, persiguiendo sus actividades favoritas y publicando regularmente en redes sociales, principalmente contenido familiar. Parecía que este cuadro idílico no podía romperse, pero en realidad la situación era algo diferente. El 20 de junio de 2024, a las 12:40 del mediodía, un adolescente llamó a la comisaría de American Fork, Utah. Con voz temblorosa informó que había ocurrido un asesinato horrible en su casa. Encontró a sus padres inconscientes en el dormitorio principal. Inmediatamente enfatizó que no había presenciado el incidente y no sabía qué había pasado realmente, pero los encontró al volver de la calle. Eran Olin, de 57 años, y Carolyn, de 52 años. Ambos yacían cubiertos de sangre en su cama. Su hijo sospechaba que ambos habían sufrido heridas de bala. La suposición inmediata era que el padre había disparado a su esposa y luego se había suicidado. Los agentes de policía llegaron en minutos. Era un barrio acomodado con estadounidenses ricos, donde los incidentes violentos eran raros. Los agentes también sospechaban que podía ser un robo. El hijo menor de la pareja abrió la puerta a los agentes. Tranquilamente llevó a los investigadores hasta sus padres. Era evidente que Olin y Carolyn ya no podían ser ayudados. Ambos tenían heridas de bala. La mujer había sido disparada a corta distancia. Tenía múltiples disparos en el pecho y uno en la cabeza. El perpetrador actuó con gran confianza e incluso disparó un tiro de gracia, lo que podría indicar un estallido de rabia y odio. Olin había recibido un disparo en la cabeza. La posición del cuerpo y la ubicación de las heridas de entrada y salida apoyaban la teoría del suicidio. Sin embargo, se necesitaban más investigaciones para confirmarlo. La acción del patriarca de la familia, Johnson, fue un verdadero shock para todos. Nadie habría pensado que el hombre podía dejar a sus 6 hijos huérfanos. Algunos aún eran menores. Los rumores se extendieron a una velocidad alarmante. Pronto, la casa de la pareja fue sitiada por periodistas. Había más que suficiente material para titulares sensacionalistas. El regalo de Navidad perfecto, disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Una pareja amorosa que había muerto tan repentinamente, su matrimonio de años, el patrimonio de $1.500.000 de los Johnson, su vida rica y ordenada. Mientras los investigadores forenses examinaban la escena, recogían pruebas y buscaban un posible motivo para el asesinato y el suicidio. El público difundía rumores de que el motivo del crimen tenía que ver con el dinero. La mayoría no creía en el suicidio, porque Olin no parecía en absoluto alguien capaz de hacer algo así. Los hijos menores de la familia Johnson fueron acogidos por sus hermanos mayores y familiares. Inmediatamente fueron acusados por los residentes cercanos de que la policía mostraba un interés indebido en los hijos de los fallecidos. Los niños fueron sospechados de asesinar a su madre y padre para asegurar la herencia. Las dudas de los investigadores aumentaron cuando el hijo mayor contactó a la compañía de seguros para solicitar un pago por la muerte de sus padres. El pago fue denegado porque el incidente sospechoso aún estaba bajo investigación. La policía se interesó en el intento de obtener dinero desde el segundo día después de la tragedia. Sin embargo, el joven insistió en que el dinero era necesario para los gastos del funeral y relacionados. Con este fin, los miembros de la familia de Carolyn iniciaron más tarde una campaña de recaudación en GoFundMe. Las noticias del asesinato y la muerte del empresario rico se difundieron rápidamente. Todos se preguntaban cómo podía pasar algo así a personas que claramente se amaban mucho y habían estado felizmente casados durante 32 años. La pieza de información más valiosa era la pistola que se creía usada en el crimen. Estaba a la derecha del cuerpo de Olin, como si hubiera caído de su mano tras el disparo.
El análisis balístico confirmó que todas las balas habían sido disparadas desde esta arma. Había pólvora en las manos de Olin. Además, solo se encontraron sus huellas dactilares en la empuñadura de la pistola. Se hallaron rastros de gases de pólvora en el cuerpo de Carolyn, indicando que el disparo ocurrió a corta distancia. La distancia no superaba 1 metro. Sin embargo, las manos de la mujer no mostraban rastros de pólvora, lo que significaba que no había disparado el arma. El círculo cercano de la pareja fue interrogado inmediatamente para entender qué había llevado a esta tragedia. Lo más extraño era que nadie había notado nunca que la pareja tuviera problemas o conflictos. Eran personas tranquilas y agradables que solo eran recordadas positivamente por los vecinos. Parecía un acto de agresión espontáneo y sin motivo, lo que solo aumentaba la confusión. Se celebró una rueda de prensa para informar al público sobre el incidente. Inicialmente se instó al público a no entrar en pánico y no obstaculizar la investigación. Sin embargo, la popularidad del evento les jugó una mala pasada, ya que varias personas decidieron hacer declaraciones falsas. Contactaron con la oficina del sheriff del condado para informar sobre un hombre misterioso, posible ladrón, que había huido de la casa de los Johnson ese mismo día, y también hablaron de un perseguidor, supuestamente mencionado por el propio Olin. La investigación expuso rápidamente las mentiras. Los hijos de la familia Johnson fueron rápidamente eliminados de la lista de sospechosos. Las investigaciones corroboraron la versión de los hechos del hijo menor. Ahora, los 6 jóvenes, desde adolescentes hasta adultos jóvenes, tenían que hablar con los investigadores para ayudarles a entender la relación de la pareja. Normalmente, en casos así, se encuentra algo que explica los crímenes violentos. Por lo general, es celos o motivos financieros, pero en el caso de los Johnson era diferente. El único incidente sospechoso en la relación de la pareja fue una discusión que ocurrió entre el año 2020 y 2021. No todos los hijos de los Johnson la presenciaron, pero el menor recordaba a su padre gritando mucho, tirando cosas en el patio trasero de la casa y rompiendo algunos muebles. Todo esto asustó tanto a Carolyn que llamó a la policía. Olin fue llevado a la comisaría. Su esposa lo siguió inmediatamente. Retiró la denuncia, atribuyó el incidente a un malentendido y llevó a su marido a casa. Eran reacios a discutir estos eventos, incluso con familiares cercanos. Ambos temían que pudiera dañar su negocio y simplemente calificaron la situación como un malentendido. Según el hijo que presenció la discusión, su madre no resultó herida físicamente en el incidente. Ningún miembro de la familia había sido víctima de la agresividad de Olin. Al contrario, criaba a sus hijos con mucha calma. No había evidencia de violencia doméstica en la familia. Los cercanos a los Johnson confirmaron que tanto el padre como la madre siempre fueron amorosos. No ejercían presión física ni psicológica sobre los hijos, se trataban de la misma manera. A pesar de una investigación exhaustiva por parte de la policía criminal, no se encontraron signos de entrada forzada. Nada faltaba en la casa familiar. La pareja no tenía enemigos. La escena del crimen encontrada por la policía no parecía escenificada. Parecía que ningún extraño había estado realmente en la casa. Se encontraron rastros y salpicaduras de sangre en el suelo y las paredes del salón. El ataque probablemente comenzó allí mismo. No se hallaron signos de lucha en la casa ni en las manos de la mujer disparada. Esto significaba que ni siquiera tuvo tiempo de entender qué estaba pasando y no pudo defenderse. Parecía que Olin había colocado a su esposa en la cama del dormitorio principal. Parecía un gesto de cuidado. Incluso pudo haberse dado cuenta de su error. El hombre se suicidó justo al lado del cuerpo de su esposa muerta. Desde la llamada de su hijo al servicio de emergencias, muchas inconsistencias se hicieron evidentes. Una pregunta, sin embargo, resultaba especialmente intrigante. Todos los que se preocupaban por el destino de la familia querían una respuesta. ¿Cuál fue el motivo de Olin para el asesinato y el suicidio? Ninguna de las teorías de los investigadores pudo confirmarse.
Ningún vecino había notado conflictos entre los Johnson, ni siquiera en los días previos al incidente. Olin no sufría ninguna enfermedad mental ni adicción. Esto fue confirmado por sus múltiples licencias de armas y su experiencia en la aplicación de la ley, donde tales cuestiones recibían atención especial. Si el hombre hubiera tenido algún problema de este tipo, los investigadores lo habrían descubierto. Sin embargo, en todos los ámbitos era respetado y exitoso. Todos recordaban a Olin como un profesional y una persona dedicada a su trabajo. Tales comentarios elogiosos solo complicaban más la investigación de este caso. Tras el examen en la morgue y las autopsias, el informe del forense indicó que el incidente debía clasificarse como asesinato-suicidio. Determinar el motivo habría permitido cerrar definitivamente el caso. Las pistas sobre el motivo podrían encontrarse en las cuentas de redes sociales de Olin y su esposa o en la actividad de los motores de búsqueda. Los investigadores revisaron cuidadosamente las páginas de redes sociales de la pareja y su actividad en línea. Esto tomó bastante tiempo, pero tras varios meses se confirmó que nada inusual había ocurrido con Carolyn. Todo estaba tranquilo. Ella continuó sus actividades y publicaba regularmente actualizaciones positivas sobre su vida. Olin mostraba una actividad similar, con la única diferencia de que 4 días antes de la tragedia publicó un mensaje extraño en su página personal. Tras la tragedia, muchos concluyeron que era una pista del crimen. La publicación incluía una foto de él en su moto favorita. Escribió que no importaba lo malo que fuera, las motos siempre le daban la misma satisfacción y que también le gustaba esquiar. En los comentarios, sus hijos respondieron que era el mejor padre del mundo y que lo querían. Desafortunadamente, esta publicación tampoco ofrecía información sobre el motivo de la acción. Sin embargo, se podía inferir indirectamente de estas palabras un resentimiento hacia alguien cercano, por ejemplo, Carolyn. Expertos psiquiátricos analizaron estas notas y concluyeron que Olin podría haber estado muy preocupado por algo e intentaba escapar de ello. Esto podría haber sido la razón de sus acciones. De todos modos, no se podía decir con certeza, porque no se encontró ninguna confesión ni nota de suicidio del hombre. El hijo menor confirmó que había habido algo de drama en la relación de la pareja en los últimos días. No hubo violencia, pero existía una tensión palpable entre los cónyuges. ¿Podría esto haber influido en la acción? Una teoría era la sospecha de que se trataba de un evento cuidadosamente escenificado y profesional, orquestado por otro perpetrador. Incluso después de que los hijos de la pareja fueran eliminados de la lista de sospechosos, los investigadores sospechaban que podría haber rivales comerciales peligrosos u otras personas envidiosas en el círculo de Olin. Era posible que incluso una investigación exhaustiva no los llevara inmediatamente a esas personas. Por ello, las fuerzas del orden dedicaron bastante tiempo a hablar con todos los colegas del hombre. Nadie había notado que hubiera entrado en conflicto con alguien en asuntos comerciales. Además, no prestaba mucha atención a la seguridad, no se lo contaba a nadie y no contactaba con la policía. Este enfoque, como la mayoría de los demás, resultó ser un callejón sin salida. Las respuestas inconclusas solo avivaron más rumores. Para probar la teoría del triángulo amoroso, se analizaron todas las posibles fuentes de información sobre la pareja. Ningún cónyuge tenía relaciones extramatrimoniales evidentes. Olin y Carolyn no usaban sitios web de citas y no se comunicaban con nadie. Eran personas decentes y fieles en su matrimonio. Los periódicos y periodistas de televisión de la ciudad aprovecharon cada oportunidad para hablar con otros miembros de la familia Johnson. Principalmente los bombardeaban con preguntas sobre los innumerables rumores que rodeaban el caso. La familia de los fallecidos tuvo que refutar constantemente docenas de suposiciones. Los padres participaron en varios informes y enfatizaron lo difícil que era para ellos lidiar con la muerte de Carolyn y Olin. A pesar de la supuesta implicación del marido, también fue llorado. Se realizó un informe toxicológico en los cuerpos. Sin embargo, la sangre de ambos cónyuges estaba limpia. No habían consumido alcohol ni sustancias ilegales en los días previos a su muerte.
Los familiares también confirmaron que Carolyn y Olin nunca habían sufrido adicciones y prácticamente nunca bebían alcohol. Cuando las teorías obvias no se sostuvieron, el enfoque se desplazó a la evidencia. Se dedicó bastante tiempo a rastrear el origen del arma usada en el asesinato. Sin embargo, esto no fue difícil. Todos sabían que las armas eran una de las pasiones de Olin. Había acumulado una gran colección de pistolas, en gran parte por su trabajo. Olin amaba las armas y era hábil con ellas. Las pistolas que coleccionaba eran regalos o adquiridas específicamente. Las llevaba para autodefensa. Este hecho podía interpretarse como evidencia de acoso o amenazas, pero esta sospecha no se sustentó. Todos los artículos de la colección del fallecido estaban registrados oficialmente. Hasta ese momento no había habido incidentes ni conflictos relacionados con armas por parte de Olin. Curiosamente, Carolyn no compartía la pasión de su marido. Rara vez lo acompañaba al campo de tiro y prefería mantenerse alejada de las armas. Sin embargo, esto se debía a su miedo natural y no al comportamiento de su marido. Además, su familia no lo obligaba a compartir su amor por las armas. Al contrario, insistía en que los demás miembros de la familia no tuvieran acceso alguno a su colección. El hombre era extremadamente cuidadoso con ellas y no permitía que los niños siquiera tocaran las pistolas en su presencia. Los medios prestaron especial atención al tiroteo en la casa de los Johnson. El caso era especialmente interesante para los psiquiatras, que propusieron numerosas versiones de los hechos. Que el crimen fuera cometido por un hombre completamente sano sin antecedentes penales, que amaba a su familia y no tenía problemas financieros ni de otro tipo, parecía muy improbable. Extraño. Decenas de expertos se unieron a la discusión sobre el motivo, ofreciendo teorías sobre las razones del asesinato y formas de prevenir la repetición de la tragedia. Las teorías típicas y más extendidas atribuían todo a un ataque de celos o rabia. A pesar de las refutaciones durante la investigación, el triángulo amoroso siguió siendo una explicación popular, aunque más como medio para atraer la atención pública. La infidelidad o el deseo de la esposa de separarse de Olin podrían haber enfurecido al marido. Pero, de nuevo, no se encontró confirmación de un divorcio inminente. Nadie en la familia cercana había oído hablar de ello. La esposa no había buscado información alguna al respecto en Google, no había contactado con un abogado especializado en procedimientos de divorcio y no había presentado una solicitud de divorcio. La revisión del historial y la correspondencia de Carolyn no aportó información nueva. No se encontró nada que desacredite a la mujer. No había affairs, ni siquiera un coqueteo. Mantenía registros normales y vivía una vida ordinaria. Por lo tanto, parecía extraño que la esposa pudiera haber provocado de alguna manera a su marido. Una situación similar se encontró en las redes sociales de Olin, en su computadora y teléfono móvil. La versión que involucraba problemas de salud mental crecientes del hombre podía considerarse interesante. Se revisó el historial médico de Olin y resultó que no había nada fuera de lo común. Aproximadamente 6 años antes de la tragedia, había sufrido agotamiento y depresión durante un periodo. Esto comenzó cuando Olin enfrentó grandes problemas en su negocio y encontró dificultades, incluidas las financieras, que le causaron una preocupación considerable. Según su médico, que lo había tratado durante muchos años, no le había pasado nada grave. El médico colaboró gustosamente con los investigadores. Estaba tan familiarizado con la historia de la familia como todos los demás. Estaba desconcertado por las acciones del hombre. No se detectaron anomalías en Olin. Los problemas que había sufrido mucho antes del incidente se resolvieron después de tomar algunos medicamentos recetados leves. En un mes, la condición de Olin se normalizó. Las dificultades comerciales se resolvieron y dejó de quejarse. La policía analizó todo. Hubo información nueva de que Olin había tenido un pequeño conflicto con su hijo mayor. El joven volvió a hablar con los investigadores y explicó que él y Olin tenían puntos de vista diferentes sobre la educación y la futura carrera del joven. Según el hijo, se reconciliaron algún tiempo después del conflicto. Bastó con hablar con su padre.
concluyeron que él debía decidir sus propios planes futuros. Olin estuvo de acuerdo y las desavenencias cesaron. En ese momento, el hijo de las víctimas de la tragedia estaba indignado porque los investigadores seguían intentando asignar culpas. El asesinato y la muerte del patriarca de la familia Johnson demostraron una vez más lo frágil que puede ser el equilibrio mental, incluso en una relación tan estable y amorosa. Se asumió un episodio psicótico repentino como motivo oficial del ataque. Aunque esto no pudo confirmarse debido a la muerte de Olin, al menos explicaba la espontaneidad del incidente. Los hijos menores de la familia Johnson fueron puestos al cuidado de los familiares maternos. Sentían que era su deber apoyar a los niños durante este difícil momento. Esto fue un verdadero salvavidas, evitando que los niños sufrieran más trauma al ser separados entre sí. Tomará tiempo para que se recuperen por completo, especialmente el menor, que vio a sus padres muertos con sus propios ojos. Él atribuía su compostura en aquel fatídico día al shock de lo ocurrido. Simplemente quedó paralizado y no sabía qué hacer. Después de que los técnicos forenses y el médico forense completaran su trabajo, los cuerpos Olin y Carolyn fueron enterrados. Sin embargo, la familia de la mujer insistió en que la pareja debía ser enterrada por separado, sin tumba compartida, sin epitafio compartido, sin recuerdo compartido. Nunca entendimos a ese hombre, y no podemos perdonarlo, dijo la familia de Carolyn. Bajo el cielo soleado de Utah, 2 tumbas yacen a pocos metros de distancia. Una para la esposa amada, otra para el marido que una vez fue llamado el mejor padre. Los 6 hijos están en medio, sin saber ante cuál tumba llorar primero. El caso se cierra, el misterio permanece. El amor, una vez roto, nunca vuelve a sanar como antes. En la fatídica madrugada del 3 de febrero de 2018, el millonario de la tecnología Mike Russell llamó al número de emergencia, denunciando un espeluznante allanamiento. Un enmascarado desconocido había atacado con un cuchillo a él y a su joven esposa Sue en su lujosa mansión de Florida. La historia parecía ser un sangriento robo fallido. Sin embargo, cuando la policía llegó a la escena, no había ningún signo de entrada forzada. Y entonces ocurrió algo que conmocionó a todo el equipo de investigación. Sue, la esposa gravemente herida, recuperó la conciencia en el hospital e hizo una confesión que revirtió por completo todo el caso. Ella afirmó que el atacante no era un intruso, sino el mismo hombre que acababa de llamar para salvarla, su propio esposo, Mike Russell. Porque el acaudalado esposo, quien una vez declaró que su esposa era su trofeo, atacaría tan brutalmente a su pareja. Y si Mike fue el atacante, ¿por qué llamó él mismo a la policía? Acompáñenos a descubrir el secreto detrás de este dramático matrimonio, los celos desenfrenados por $250,000 del costo de una boda, y las mentiras que llevaron a un millonario a enfrentar una sentencia de 30 años de prisión. Los datos públicos sobre la vida de Mike y Sue antes de la tragedia son sorprendentemente escasos, creando un velo de misterio sobre el pasado de esta pareja millonaria. No obstante, lo que se ha revelado sobre Mike Russell apunta a un hombre con inteligencia superior y gran ambición. Se graduó de la Universidad de Florida con solo 19 años. Fue durante esos años universitarios que conoció a Didi Hoffman. Ese tierno y romántico amor de estudiantes pronto floreció en una relación seria. Su amor juvenil rápidamente dio fruto en un matrimonio que duró exactamente 25 años y tuvieron 2 hijas. A lo largo de los años que vivieron juntos, Didi siempre describió a Mike como un esposo decente, gentil y que nunca tuvo un comportamiento violento con ella. Mike era el modelo de hombre exitoso. Trabajaba incansablemente, desarrolló una carrera en la cima de la alta tecnología y rápidamente se convirtió en un millonario. Su familia tenía asegurada una vida material completa, sin carecer de nada. Sin embargo, esa riqueza vino con un alto precio: la ausencia del sostén del hogar.
Aunque a la familia se le proporcionaban todas las comodidades, Didi admitió amargamente que lo que realmente les faltaba era Mike. La razón principal que llevó a la ruptura fue que su esposo casi nunca estaba en casa. Mike estaba tan absorto en su trabajo que a menudo se ausentaba en largos viajes de negocios. Vivía plenamente dedicado a su carrera y el hogar era solo una parada temporal. La diferencia de personalidad profundizó aún más la brecha. El matrimonio Reuschel representaba dos extremos completamente opuestos. Mike era el típico extrovertido, le encantaba el bullicio, las fiestas ruidosas, socializar y pasar tiempo con amigos. Por el contrario, Didi era más reservada, modesta e introvertida. Mientras Mike perseguía la fama y la ostentación, Didi tuvo que pasar por un momento difícil debido a la soledad y la falta de calidez familiar. Fue precisamente esta oposición irreconciliable y la prolongada ausencia lo que llevó a su matrimonio de 25 años al borde del colapso. El matrimonio de 25 años de Mike y Didi terminó de forma pacífica y armoniosa. En el año 2005 se divorciaron oficialmente. Didi se mudó a otra casa, pero mantuvo una buena relación, acordando que sus hijas visitaran a su padre regularmente. Para Mike, poner fin a su primer matrimonio abrió un nuevo capítulo. Después de que Didi se mudara, él buscó una nueva relación y conoció a una enfermera de 38 años llamada Susan, o Sue. Se encontraron a través de una página web de citas. En ese momento, Mike tenía 49 años. Mike y Sue rápidamente encontraron sintonía. Sus sentimientos se desarrollaron con fuerza y solo unos pocos meses después de comenzar a salir, Sue se mudó a la espléndida casa del millonario. La aparición de Sue supuso un gran cambio en la vida de Mike. Inmediatamente, la mujer demostró un fuerte control sobre todo en la casa, incluyendo al perro. Todos los objetos, todos los espacios que antes pertenecían a Didi, ahora comenzaban a pertenecer a Sue. Poco después, su verdadera naturaleza se reveló. Sue era una persona celosa y posesiva. En agosto de 2007, Mike y Sue se casaron oficialmente. Inmediatamente después de la boda, la mujer renunció a su trabajo en el hospicio donde trabajaba como enfermera. Para dedicar más tiempo a su nueva esposa, Mike dejó de hacer viajes de negocios largos y compró una clínica dental local para administrarla. El hombre ahora pasaba casi todo su tiempo con su esposa. El matrimonio Reuschel comenzó a disfrutar de la vida de la alta sociedad. Viajaban con frecuencia, eligiendo destinos de vacaciones caros y extremadamente lujosos. Durante los primeros años de su segundo matrimonio, Mike y Sue transformaron su casa en el barrio de lujo de Naples, Florida, en un modelo de lujo y opulencia a través de costosas renovaciones. Vistos desde fuera, realmente parecían ser la pareja perfecta dentro de la alta sociedad. Mike, quien continuó ganando millones de dólares, incluso se jactaba orgullosamente ante sus amigos de que Sue era su trofeo. Expresó su extrema felicidad por tener una nueva esposa. Su vida fue descrita como verdaderamente maravillosa. Sin embargo, esa imagen perfecta era solo superficial. Después de 8 años de matrimonio, la relación conyugal comenzó a mostrar grietas profundas y dejó de ser ideal a principios del año 2015. Uno de los problemas principales y más persistentes fue la falta de armonía entre Sue y las hijas de Mike de su primer matrimonio. Sue mostró una actitud de aversión particular hacia Caroline. La hostilidad de Sue no se disimulaba. A menudo enviaba mensajes insultantes y se quejaba de Caroline a su esposo. El control de Sue era tan grande que Mike no se atrevía a contestar las llamadas de su hija cuando su esposa estaba cerca. Ella argumentaba que su esposo le dedicaba demasiado tiempo a Caroline. Esa aversión era mutua. Caroline tampoco sentía ningún afecto por la nueva esposa de su padre. La hija reveló que Sue tenía problemas con sus hábitos de bebida. La mujer podía tomar 5 o 6 copas de vino o martinis en una noche y aún así mantenerse sobria y hablar normalmente.
La relación familiar empeoró progresivamente y tocó fondo en el otoño de 2017, cuando Caroline comenzó los preparativos para su boda. Mike le dijo a Sue que la boda costaría $100,000 y decidió ayudar a su hija. Era una suma enorme. Sue aceptó a regañadientes que su esposo cubriera una parte de los gastos. Sin embargo, más tarde se reveló que el presupuesto inicial de la boda aumentó en 1,5 veces y finalmente superó los $250,000. Sue estaba extremadamente descontenta con esto. De vez en cuando, Sue y Caroline lograban encontrar un punto en común. Por ejemplo, fueron juntas a la tienda de novias y eligieron el vestido. Sue estuvo de acuerdo con la elección de Caroline y pagó la compra del vestido de novia, que costó $11,000. Sue también ayudó a organizar la despedida de soltera de la novia. Sin embargo, a la novia no le gustó que Sue solo invitara a su madre, Didi, y no a las amigas de su madre. A pesar de esto, muchos familiares y amigos de Sue estuvieron presentes en la despedida de soltera. La boda se llevó a cabo en noviembre de 2017. El lugar fue un lujoso castillo en la acomodada Costa Dorada de Long Island. Asistieron 160 invitados y Caroline dijo que ese fue el día más mágico y feliz de su vida. Según algunas fuentes, Caroline y su prometido pagaron la mayor parte de la boda. Pero Sue aún así no estaba feliz al enterarse de la cantidad final que los recién casados gastaron en la celebración. 3 semanas después de la boda, Mike le confesó a su hija Caroline que su esposa Sue había estado agrediéndole físicamente durante algún tiempo. Caroline creyó a su padre, porque el día de la boda, cuando su padre la llevó al altar, notó una cicatriz blanca ya curada en su mejilla izquierda. Mike le mostró a su hija las fotos que había tomado después de que Sue lo atacara. Había sangre en el rostro del hombre. Caroline no dudó de que su padre estaba diciendo la verdad. Mike le confesó a su hija que Sue había sido arrestada. Cuando Sue se enteró del costo real de la boda de Caroline, se enfureció y golpeó a Mike. La mujer le arrojó su teléfono y comenzó a pegarle. Sorprendentemente, después de atacar a su esposo, la propia Sue llamó a la policía. Los agentes llegaron a la casa Rauschel y hablaron con la pareja. Los oficiales aconsejaron a Sue que se fuera de la casa para calmarse y recuperar la razón. Ella aceptó. Los oficiales salieron. Pasó media hora y la mujer seguía en la casa. Después de eso, Mike presentó una denuncia contra Sue por violencia doméstica. La mujer fue detenida y llevada a la comisaría, y se le prohibió acercarse a su esposo. El matrimonio Rauschel mantuvo este desagradable momento en secreto para todos, pero un día Mike finalmente decidió compartir el secreto con su hija Caroline. Sue fue liberada, se mudó a una pequeña casa en la playa, lejos de la mansión de su esposo. Sue comenzó a ver a un terapeuta para ayudarla a manejar su ira y combatir su adicción al alcohol. Unas semanas después, Mike fue a la policía y declaró que no tenía ninguna reclamación contra su esposa. El matrimonio se reconcilió y volvió a vivir junto. La noche del viernes 2 de febrero de 2018, Mike invitó a Sue a cenar a un restaurante. La mujer aceptó con gusto. Durante la cena, la pareja volvió a discutir sobre la boda de Caroline. Resultó que Sue aún no podía asimilar que se hubieran gastado $250,000 en la celebración. Esa cantidad le parecía demasiado. Cabe señalar que incluso antes de la boda, Sue había enviado mensajes a Mike insultando a Caroline. La cena terminó en un escándalo. Justo antes de las 22 horas, Mike condujo a casa solo. Sue lo siguió en un taxi. Los videos de vigilancia muestran a Mike y Sue llegando a casa por separado. El hombre fue a la habitación principal. Sue fue a la habitación de invitados. Unas horas después, el 3 de febrero a las 3 de la mañana, Mike llamó al número de emergencia y reportó que un intruso había entrado a su casa. El desconocido llevaba una máscara y los había apuñalado a él y a su esposa. Sue resultó más gravemente herida que Mike. Estaba casi inconsciente y sangraba.
La mujer fue trasladada inmediatamente al hospital para recibir tratamiento médico. Mike solo tenía cortes y contusiones menores en el cuerpo y se encontraba en buen estado general. Los agentes de policía comenzaron inmediatamente su investigación. Resultó que no había señales de entrada forzada en la casa Rauschel, ni ventanas rotas ni cerraduras forzadas. El atacante podría haber entrado por una puerta abierta. Había 10 cámaras de vigilancia en la casa y la policía confiaba en que gracias a ellas no tardarían en encontrar al intruso. Sin embargo, varias horas después del ataque, cuando Sue recuperó la conciencia, inmediatamente afirmó que el atacante no era un extraño, sino Mike Rauschel. Sue relató que ella y su esposo tuvieron una pelea en un restaurante la noche anterior. Mike se fue y la mujer le envió algunos mensajes enfadados. Decían lo siguiente: «Vete al infierno, tú y tu hija. Presentaré el divorcio. Mañana por la mañana me iré». El último mensaje que Sue envió a las 22:13 fue: «Tienes un problema serio con tu hija. No voy a tolerar este comportamiento». Cuando Sue llegó a casa, se acostó a dormir en la habitación de invitados, planeando empacar sus cosas a la mañana siguiente y mudarse de la casa de su esposo. Según la mujer, a las 12 horas, Mike irrumpió en su habitación y se abalanzó sobre ella. Sintió un dolor punzante en el estómago y luego vio cómo un cuchillo la apuñalaba. Se produjo una pelea entre ambos. Durante la pelea, Sue sufrió múltiples heridas en el brazo y el cuello. Ella creía que Mike hizo esto porque no quería el divorcio. Sue le suplicó a su esposo que llamara a una ambulancia, pero él respondió: «No, simplemente nos quedaremos aquí hasta que te mueras». Sue afirmó que luchó por mantenerse consciente. Por cierto, pasaron más de 3 horas desde el momento del ataque hasta la llamada al número de emergencia. Sue decidió que su única oportunidad de sobrevivir era decirle a su esposo lo que él quería oír. La herida Sue le susurró a Mike: «De acuerdo, no me voy a divorciar de ti, no te voy a dejar». Según ella, estas palabras le salvaron la vida a Sue. Mike entró en pánico e inventó la historia de que un intruso había entrado en su casa. Convenció a su esposa de que mintiera a la policía. Luego, el hombre simplemente apagó las cámaras de vigilancia dentro y fuera de la casa. Sue accedió a seguir el juego de su esposo. Le dijo que también informaría a la policía sobre el extraño enmascarado que había entrado en su casa y los había atacado. Sin embargo, una vez que la mujer estuvo a salvo en el hospital, inmediatamente dijo la verdad. Pero Mike Rauschel tenía su propia versión. El hombre se declaró no culpable y negó haber atacado a su esposa primero. Cuando Mike fue arrestado, llamó a su hija y le dijo: «Carol, no soy culpable. Tienes que contactar a mi abogado. Tienes que sacarme de la cárcel». La exesposa de Mike, Didi, así como sus amigos y colegas, apoyaron al hombre. Nadie creía que Mike fuera capaz de tal crueldad. Según el fiscal, Mike se enfureció cuando su esposa le dijo que quería el divorcio, y el hombre no podía aceptar que su esposa se apoderara de la mitad de su fortuna. Mike y sus abogados lo tenían fácil, ya que todos sabían que nadie había irrumpido en la casa Rauschel. Debían explicar por qué y cómo Sue resultó gravemente herida, y por qué Mike había inventado la historia del extraño enmascarado. Esta es la verdad según el propio Mike. En febrero, él y su esposa tuvieron una pelea en un restaurante y se fueron a casa por separado. Durmieron en habitaciones separadas. Después de un tiempo, Mike se calmó un poco y decidió hablar con su esposa y reconciliarse con ella. Primero, Mike entró en la habitación de invitados y vio a Sue arrodillada junto a la cama. En sus manos sostenía un cuchillo de cocina. Mike temió que su esposa pudiera hacerse daño. El hombre le exigió que le entregara el cuchillo. Sue no lo hizo, lo que provocó una pelea entre la pareja justo encima de la cama. En un momento dado, Mike sintió que el cuchillo se clavaba directamente en el estómago de Sue. Se asustó, pero después de unos segundos, la pelea continuó. El hombre logró apartar el cuchillo y lo tiró para que Sue no pudiera lastimarse a sí misma ni a él. En ese momento, ambos estaban heridos.
Mike explicó que intentó que su esposa llamara al número de emergencia, pero Sue se negó. Tenía miedo de ser arrestada, ya que recientemente había sido acusada de violencia doméstica. Luego, Sue inventó la historia de que un intruso enmascarado había entrado en su casa y los había atacado. Después de eso, según Mike, él y su esposa se quedaron en la cama por un tiempo y simplemente hablaron. Hablaron sobre sus futuros viajes, soñando con ir pronto a Toscana, Grecia y otros lugares donde aún no habían estado. Mike admitió que esa fue una de sus mejores conversaciones. Sin duda, todo esto parecía extraño. Imaginen, una mujer gravemente herida yace en la cama hablando durante horas sobre viajes por el mundo. Y la cama no solo está manchada de sangre, sino también de vómito y heces, cuyo origen ni Sue ni Mike pudieron explicar claramente. En el tribunal, Mike declaró que después de idear el plan, alrededor de las 3 de la mañana, su perro saltó a su cama. Mike se distrajo con el animal, y mientras tanto, Sue tomó un cuchillo y se cortó la muñeca. Mike afirmó que Sue lloraba y decía que no quería ir a prisión. Después de eso, el hombre corrió a apagar las cámaras. Esperó 5 minutos y solo entonces llamó al número de emergencia. Los abogados de Mike argumentaron que Sue se había autolesionado. No era la primera vez que la mujer amenazaba a su esposo con el divorcio, y por supuesto, los abogados mencionaron la violencia doméstica y el reciente arresto de Sue. La computadora de Mike contenía información de que el hombre había pasado algún tiempo en foros donde buscaba apoyo de otros hombres, que también habían experimentado violencia doméstica en la familia. El teléfono de Mike tenía numerosos mensajes amenazantes e insultantes de Sue, y algunos de los mensajes de la mujer incluso mostraban intenciones de suicidio. Sue y sus defensores negaron el hecho de que la mujer hubiera abusado de su esposo. ¿Por qué Mike no denunció el abuso antes y buscó ayuda policial? El tribunal tuvo que resolver la pregunta de cuál de los esposos Rachel estaba diciendo la verdad. Los abogados de Mike presentaron al tribunal los resultados de la investigación de su propio médico forense, quien determinó que las salpicaduras de sangre encontradas en la habitación de invitados, el tipo y el momento de las salpicaduras indicaban que la versión de Mike era más creíble. Mike informó que Sue se había herido en la muñeca alrededor de las 3 de la mañana, mientras que Sue afirmaba que su esposo la había herido alrededor de las 12 horas. La herida en su brazo era grave. La mujer debería haber muerto en 1 hora. Sue sobrevivió, lo que significaba que recibió la herida justo antes de la llegada de la ambulancia. El equipo de defensa de Sue cuestionó la identidad del médico forense que el equipo de Mike había contratado. Resultó que al hombre se le había revocado la licencia porque el experto había robado órganos de personas fallecidas. Tenía toda una colección en su refrigerador, principalmente corazones y cerebros. El equipo de defensa de Sue argumentó que las salpicaduras de sangre en la pared, la cama y la mesita de noche no provenían de una arteria, sino del cuchillo con el que Mike había apuñalado a su esposa, y que todo esto sucedió a las 12 de la noche. Las salpicaduras de sangre también demostraron que Mike sujetó a su esposa para que ella no pudiera moverse durante la pelea. Según la fiscalía, Sue no habría sido físicamente capaz de infligirse heridas profundas tan graves. Sue incluso mostró cómo Mike le puso un cuchillo en la mano y luego se cortó a sí mismo para que su historia pareciera más creíble. La fiscalía también señaló que Mike claramente ya no buscaba una relación y se había separado de Sue hacía mucho tiempo. Revelaron que el hombre se había registrado en 3 páginas web de citas y estaba buscando una nueva pareja, más joven. Después de escuchar a ambas partes, el jurado solo necesitó 4 horas para llegar a un veredicto. Mike Rachel, de 63 años, fue declarado culpable de intento de asesinato. Además, fue declarado culpable de manipulación de pruebas, negación de tratamiento médico a la víctima e intimidación de testigos. En diciembre de 2019, Mike fue sentenciado a 30 años de prisión. A día de hoy, se sabe que Rachel está cumpliendo su condena en un centro correccional en Florida.
Durante un tiempo, el hombre fue acusado de haber intentado contratar a un sicario para matar a Sue incluso estando en prisión. Pero esta información no fue confirmada durante la investigación. Susan Sue Ruschel ha presentado oficialmente la demanda de divorcio, tratando de cortar por completo la trágica relación con su exmarido. Desde el horrible incidente, ella ha optado por una vida discreta, desapareciendo por completo de la vida pública y evitando cualquier encuentro con periodistas. La experiencia cercana a la muerte ha cambiado su vida para siempre. Sin embargo, la batalla de Sue aún no ha terminado. Todavía tiene que disputar legalmente de forma feroz con Mike por la inmensa propiedad conjunta que acumularon. Lo más amargo es que entre esos bienes se encuentra la lujosa mansión, el mismo lugar donde ella casi muere a manos de su esposo. El caso concluyó con la sentencia, pero las secuelas emocionales, físicas y la batalla por los bienes continúan, como un recordatorio persistente del lado oscuro que se esconde tras las puertas de la vida de la alta sociedad.